Conexión con Dios. El vivir es ¿qué? ¿Sí están conmigo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Cierre su Biblia y vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos permites venir a tu casa, Señor, a reunirnos y adorar y recibir una palabra. Yo te pido que tu palabra hoy sea de edificación para cada persona y que seas tú, Señor, alimentando el espíritu de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente para que comprendamos la profundidad del Evangelio y que podamos asimismo, Señor, agradarte en nuestra manera de vivir en todas las áreas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Precisamente el tema que quiero tratar en esta mañana lo he titulado: Para mí el vivir es Cristo. Este texto lo escribió el apóstol Pablo, dirigido a una de las iglesias en Filipo. Pablo fue una persona que vivió una experiencia con Dios muy especial. Pero también la Biblia habla acerca de un hombre, Pablo, que no fue cristiano desde el principio. Era un judío que creció en medio de la religiosidad de su época, una religión que lo acercaba a las tradiciones de su tiempo, pero lo alejaba de una genuina relación con Dios. Desde el libro de Hechos se comienza a mencionar acerca de Pablo, que antes se llamó Saulo, y se muestra como una persona que odiaba, escúchenme esto, Saulo antes odiaba de una manera terrible a los cristianos. No solamente era un incrédulo, no solamente era una persona religiosa, alejado de Cristo, sino que se convirtió en un enemigo del Evangelio. Perseguía a los cristianos. Dice la Biblia que un día consintió la muerte de Esteban. Esteban era un gran hombre de Dios, un cristiano verdadero que predicaba, y como Pablo junto con otros andaban persiguiendo a los cristianos, un día decidieron matarlo, y dice la palabra que a punta de piedra lo apedrearon y murió literalmente. Y allí estaba Pablo consintiendo la muerte de Esteban. Él era una persona que junto con otra gente se la pasaba de ciudad en ciudad, a pueblo, persiguiendo, queriendo opacar, detener el Evangelio. Pero un día, dice también la Biblia, que tuvo un encuentro con Dios que marcó su vida. Estaba yendo a Damasco, persiguiendo a los cristianos, y dice que en eso se le apareció Cristo, Jesús. Y parece que el cielo se abrió y vino un rayo, un esplendor, una luz, y Pablo cae al suelo. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pero a partir de ese momento sucede un cambio en la vida de Pablo. Ese cambio marcó de allí para adelante toda su existencia. Precisamente hasta su nombre es cambiado de Saulo a Pablo. Y el cambio de nombre significaba un énfasis en el cambio de su vida. Ya no era más Saulo el perseguidor de la iglesia, sino que ahora venía a ser Pablo el cristiano. Pero lo que es claro es que después de la conversión de Pablo comienza a tener una revelación de Cristo que usted y yo tenemos que tener. La palabra habla acerca de que Pablo es apartado y llevado a un desierto, el desierto de Arabia, por 12, 14 años, y allá comienza a tener una relación con Dios. Cristo comienza a revelársele a su vida, él comienza a conocerlo, a experimentar acerca del poder de Dios. Y allí es cuando más adelante da esa declaración que leímos al principio, y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En esta frase declaratoria de Pablo, él declara dos verdades muy claras que tenía en su vida. Primero, tenía resuelta su eternidad. Pablo decía: para mí el morir es ganancia. ¿Y por qué era ganancia para Pablo? Porque Pablo sabía que había algo después de la muerte, y en Cristo tenía asegurado su destino final. Quizás si usted le pregunta a una persona incrédula, a un ateo, a un religioso,
¿Para ti el morir es ganancia? Yo no sé qué le respondería a usted. Pero si usted se encontraba con Pablo en la calle y le preguntaba, ¿para ti el morir es ganancia?, Pablo le hubiera respondido, sí, para mí es ganancia, porque sé cuál va a ser mi destino final, y es el cielo. Pero lo segundo que Pablo tenía claro era cómo vivir su presente en la tierra. No solamente había resuelto el tema de su futuro y su destino, sino que también había resuelto el tema de su presente aquí en la tierra. Y allí es donde él declara, para mí el vivir es Cristo. En cuanto a mi vida actual, en cuanto a mi vida en esta tierra, yo he decidido irme por Jesús. Es una declaración que usted y yo tenemos que entender, y al igual que Pablo, vivir. Para mí el vivir en esta tierra es Cristo. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: para mí vivir significa vivir para Cristo. En la versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: para mí seguir viviendo es Cristo. Y en la traducción del lenguaje actual dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Jesucristo. Todas estas traducciones expresan un solo anhelo y un enfoque de Pablo, y era vivir una vida enfocada en la persona de Jesucristo. Qué bonito y especial que nosotros pensáramos igual que Pablo. Qué bonito que nosotros pudiéramos decir: para mí el vivir es una vida que solamente se enfoca en la persona de Jesucristo. Y no solamente es algo bonito, sino que es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos una vida que gire en torno a la persona de Jesucristo. ¿Qué significó que Pablo dijera: para mí el vivir es Cristo? Lo que significó es, primero, conocerlo a Él. En segundo lugar, depender de Él. Y en tercer lugar, obedecerlo a Él. 3 acciones, 3 verbos: conocer, depender, obedecer. Conocer, depender, obedecer. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: mi vida a partir de ahora en adelante, va a consistir en conocer a Cristo. Va a consistir en depender de Cristo, y va a consistir en obedecer a Jesucristo. Pablo quería vivir una vida distinta a los demás. Él no quería ser un incrédulo, un pagano. Él no quería entregarse a los placeres de este mundo. Él no quería vivir en torno a lo que el diablo diseñara para él. Tampoco quería ya ser un religioso ni un fariseo lleno de costumbres y lleno de puras cosas religiosas, que lo único que hacían era vivir de apariencia, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pablo quería ser distinto. Pablo ahora quería vivir una vida enfocada en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Pablo ya no quería vivir una vida egocéntrica donde todo girara en torno a Él, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo pienso, a lo que yo hago. No, Pablo ya no quería enfocar su vida en sus deseos personales, sino en la persona de Jesucristo. Pablo quería enfocarse en aquel que entregó su vida por él, aquel Cristo que derramó su sangre preciosa por su vida. Pablo era una persona que tenía mucho de qué jactarse. Tenía conocimiento, títulos. Tenía mucho de qué decir: soy capaz solo. Pero él quiso hacer todo eso a un lado para decir: mi vida ahora se va a enfocar en la persona de Jesucristo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y vamos a leer en esta porción una declaración de la verdad de lo que vivía Pablo y de lo que él pensaba acerca de Jesús. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, es decir, nosotros somos los cristianos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne,
Es decir, no viviendo según nuestros criterios humanos. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice él. Es decir, yo tengo muchos logros personales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, soy un cumplidor de la ley. Del linaje de Israel tengo una posición. De la tribu de Benjamín tengo un linaje. El rey Saúl, allá, el primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín, yo vengo de él. Hebreo de hebreos, dice acá, es decir, soy de casta. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, tengo un título. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, es decir, soy un religioso. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, se creía puro. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, lo que creía que estaba bien en mi vida y era valioso para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, las he hecho a un lado para enfocarme en Jesús. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otra versión dice por estiércol, para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué magistral declaración que hace el apóstol Pablo. Por un lado dice, yo tenía mi vida armada. Yo me había preocupado por estudiar, por capacitarme, por obtener un título, por llegar a ser un rabino en la secta religiosa. Yo soy una persona importante, soy una persona que tengo renombre, soy reconocido. Soy una persona que ya tenía claro lo que quería hacer, pensaba que lo correcto era lo que hacía. Tenía ya mi vida armada. Es más, Pablo cuando llega a los pies de Cristo ya supera los 30 años. Es una persona que ya venía preocupándose por equiparse para realizar su vida. No era un cualquiera. Era una persona que había invertido en él, que tenía posición, pero ahora se topa con alguien que es superior a todos sus logros y se llama Cristo. Y ahora Pablo dice, tengo todo lo que me ofrece mi carne, tengo aún de qué jactarme, pero ahora he tomado todo esto y lo tengo por basura para conocerlo a él, para hallarme en él, para experimentarlo a él. Y por eso es que Pablo dice, para mí el vivir ahora es Jesucristo. Quiero conocerlo a él. Ya Pablo lo menos que quería hacer era confiar en él. Pablo quería ser una persona espiritual. No que fuera mal estudiar, trabajar, prosperar, pero ahora su vida no iba a girar en torno a esas cosas. Él quería vivir en torno a la persona de Jesucristo. Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Es decir, yo no voy a cambiar nada por el conocimiento de él. Yo me quedo con Cristo. Yo quiero conocerlo a él. Yo quiero hallarme en él. Yo quiero descubrir el poder de su resurrección. Yo quiero acercarme a él y amarlo con todo mi corazón. Pablo dice una verdad que usted y yo tenemos que alcanzar a vivir. Y esa verdad es vivir para Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Allí en el libro de Mateo, abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 44. Jesús también habló de lo que debe significar el reino de Dios para nosotros. Jesús explicó de manera simple y con ejemplo lo que debe de significar el reino de Dios para un creyente.
Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante. Hablando Jesús dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿El reino de los cielos es semejante a qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora Jesús está relacionando el reino de Dios con encontrar un tesoro o con encontrar una perla. Y dice la Biblia: y el que lo encuentra, sin importar que tiene a la mano, lo vende para irse en pos de aquello que descubrió, que es más importante que todo lo que él significa y que todo lo que él tiene. Ahora Jesucristo está diciendo: lo más importante en tu vida soy yo. Yo soy tu mayor logro. Yo soy tu mayor conquista. El hecho de que Cristo esté ahora en tu corazón fue lo más grande que has podido alcanzar estando en vida. No es un título, no es que andes en el mejor carro o que vivas en el mejor barrio. Tu mayor logro se llama Jesucristo, la persona de Dios. Y dice Jesús: un mercader salió a hacer negocios. Un mercader es una persona negociante, un empresario, un comerciante. Pero esa persona, en medio de sacar su vida adelante, se topó con algo que ahora significa lo más valioso en su vida, y es un encuentro con Jesucristo. Esta palabra le está hablando a aquel hombre que es padre de familia, aquel que sale a trabajar, aquel que quiere emprender, aquella mujer que es empresaria o que es ama de casa, aquel joven que está luchando por salir adelante. Y como personas de este mundo, un día Cristo se nos apareció, y ahora Él dice: aquel hombre que quería sacar su vida adelante, resulta que se le apareció su mayor proyecto, su mayor logro, ese tesoro que tanto estaba buscando, esa piedra preciosa que se llama perla. Ahora es Cristo, el Señor de su vida. Y dice: sin importar hacia dónde ibas dirigido, tienes que replantear tu vida y entender ahora que el vivir es Cristo. El vivir no es algo material, el vivir no es un logro familiar. El vivir ahora no consiste en algo que yo quiero, sino en hallarme en Él, conocerlo a Él, meterme con Él, ser una persona espiritual. Ahora decirle: Señor, revélame los misterios del reino. Yo quiero vivir para ti. Ese es el mayor tesoro. Y vengo a decirte algo de parte de Dios: lo más grandioso en tu vida ya sucedió y se llama Cristo. Tanto que el Padre dice: y si te di a Cristo, ¿cómo no te daré juntamente con Él todas las cosas? Ya lo demás es añadidura. Ya lo demás, hermano, si ya Dios te resolvió el problema de la salvación, ahora lo demás viene por gracia. Pero Jesús está diciendo: pero cuando encuentres eso, entiende que ahora eso pasa a ser lo más valioso en tu vida. ¿Usted recuerda aquella historia del joven rico? Aquella historia de un joven que se acerca a Jesús y le dice: Jesús, yo quiero seguirte. Yo quiero ser uno de tus discípulos. Pero en ese momento Jesús detecta que en el corazón, en la mente de este hombre, hay un Dios y se llama dinero. Entonces Jesús le mira y le dice: si tú quieres seguirme, toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Jesús no tenía problema con el dinero. Jesús tenía problema con que Dios estaba gobernando su vida. Y la manera de este hombre renunciar a ese Dios dinero era cediendo y entregando aquello que estaba gobernando su mente y su corazón.
Pero note que este joven rico prefirió quedarse con el dinero que con Cristo. Esa es una realidad que sucede hoy en día con muchas personas. Prefieren quedarse con algo que con Cristo. Y cuando se trata de renunciar, no es decir, ya no voy a trabajar, ya no me voy a esmerar, ya no voy a estudiar. No, lo que la palabra está diciendo es que ahora Cristo ocupe tu primer lugar en la vida. Puedes tener muchas cosas, pero nadie debe ocupar el primer lugar en tu vida, porque Pablo decía, para mí el vivir no es mi trabajo, el vivir no es mi familia, el vivir no son mis proyectos. Yo no vivo en torno a lo que yo quiero, yo vivo para Cristo. Él es mi prioridad. Por supuesto, su familia, su trabajo, todo es importante, pero al lado de Cristo, hermano, Pablo decía, todo me es basura. Porque si tú me pretendes o pretendes conmigo darme todas estas cosas por apartarme de Dios, conmigo no. Pablo, te voy a dar un Mercedes-Benz, o aquí hay una Biblia, ¿qué escoges? Pablo decía, yo escojo la palabra porque yo vivo para Cristo. Y mi principal objetivo en la vida no es andar en un buen carro. Mi principal objetivo en la vida es conocerlo a Él. Es meterme con Dios. Es decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir para ti. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. El problema es que hay muchos cristianos que viven un evangelio de añadidura, no de reino. Y hay mucha gente que se acerca a Dios por la añadidura. Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame, Señor, haz que mi trabajo funcione mejor, haz que mi familia se restaure. Y estamos forzando a Dios para que haga lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es lo que me gobierna. Cuando un evangelio de reino es diferente y es acercarme a aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y permitir que Él sea el que gobierne mi vida y yo me someto a su voluntad y le obedezco. Para mí el vivir es Cristo, dice la palabra. Y la pregunta que quiero hacerle hoy a usted es, ¿su vida hoy gira en función de qué? Cuando usted se levanta el lunes, se levanta pensando en qué. Cuando usted piensa hacia su futuro, se comienza a pensar en qué. ¿Cuál es el centro de tu existencia? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Que aún si te lo quitaran, tu vida se destruiría. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que impide que pongamos a Dios en primer lugar, me encuentro con tres cosas. Primero, los deleites de este mundo. Somos muy atraídos por el mundo externo, por el pecado. Somos personas carnales que les gusta el mundo, y allá afuera está el príncipe de este mundo, que es el diablo, ofreciéndonos pecado, fornicación, adulterio, robo, hurto, homicidio, juegos, borracheras, discoteca, tomar, emborracharme. Y allá está un mundo lleno de maldad que me quiere atraer, pero al atraerme estoy entregando mi vida en un enfoque que no es Cristo. Y no podemos pretender servir a dos señores, porque la Biblia dice, amarás a uno y aborrecerás al otro. Cuando una persona peca, está escogiendo el pecado en vez de Cristo. Entonces cuando Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo, está diciendo, voy a vivir para Él y voy a tener una conducta conforme a su voluntad. Cuando aquel joven es tentado, cuando aquel hombre es seducido, cuando aquella mujer es atraída, entonces Dios te dice, escoge con quién te quedas. No pretendas venir a la iglesia y luego salir al mundo. Eso no existe. ¿Con quién te vas a quedar? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Se lo quiero leer. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire el término que la Biblia usa para hablar de una lección. Dice amar, porque tú amas a Dios o amas al mundo. Usted no puede amar a su esposa y amar a su amante. Usted tiene que decidir. Y Dios dice, o amas al mundo o te quedas con Dios, porque si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, los placeres, los deseos de los ojos, lo material, la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás es especialista en atraernos y seducirnos con su pecado. Pero Satanás es un ser que ofrece todo y luego quita todo. Un hombre es seducido a entrar a un motel, a acostarse, a adulterar, fornicar. Pero cuando sale de ese motel sale más triste de lo que entró. Porque todo lo que ofrece el diablo es una mentira de engaños. Todo lo que ofrece Satanás es para destruirte. Y dice la palabra, eso pasa. Usted puede hacer cantidad de cosas en el mundo y luego pasan. Puedes tener un deseo descarriado de pecar y vas y pecas, pero el otro día pasó. Puedes hasta matar a alguien por alcanzar algo en tu vida, dinero, lo que seas, pero cuando lo alcanzas pasó. Entonces Dios dice, el mundo pasa, pero aquel que ama a Dios, aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Significa de que aquella persona que se decide por Cristo es aquella persona que, aunque quizás hoy tenga que sacrificar sus placeres, va a vivir una vida en crecimiento, va a vivir una vida en avanzada, y al final de cuentas vas a poder decir como Pablo, sigo viviendo después de la muerte, porque para mí el morir es ganancia y ahora estoy con Dios. Entonces, ¿qué nos aleja de tener a Cristo como Señor? El mundo. En segundo lugar, el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males. Imagínense lo que está diciendo la palabra, y es que todos los males son producto del amor al dinero, la avaricia, la codicia, el querer tener más, el querer poseer más. Entonces ahora el dinero se convierte en un dios que en la Biblia, en el área espiritual, se desarrolla como el dios Mamón, que quiere gobernar tu vida. Y ahora resulta que el que gobierna tu mente, tu voluntad y tu corazón es el dios Mamón. Y él determina qué vas a hacer, cómo vas a hacer las cosas. Él es el que determina si vas a ir a la iglesia o no, porque si no te manda a trabajar. Él es el que determina si hay tiempo para la familia o no, porque él es el que decide tus horarios. Y ahora el dios dinero se convirtió en mi Dios. Y a partir de allí, dice la palabra, comienzan a surgir todos los males. Y habla la palabra y dice, algunos se extraviaron de la fe. Es decir, un día tenían a Cristo como Señor, pero sin darse cuenta se extraviaron, se perdieron, se confundieron. Y ahora fueron traspasados de muchos dolores, porque aquel que pone al dinero como Dios, luego viene la crisis, luego viene Satanás a destruir tu vida, tu familia, los tuyos. Y dice en la palabra, fueron traspasados de muchos
dolores. Dios no tiene problema con la prosperidad en los cristianos, pero cuando se meten con el lugar que a Él le corresponde, se le convierte en un problema personal. Si el que gobierna tu vida es el dinero, Dios dice, erradícalo, erradícalo. Por eso aún muchas personas llegan a Cristo y lo pierden todo. ¿Sabe por qué? Dios permite eso, porque ese todo gobernaba tu vida. Y para Dios su lugar no es negociable. Yo te quiero prosperar, pero nunca ese dinero debe ocupar el lugar que a mí me corresponde. Yo te quiero prosperar, pero los billetes deben dejar de estar debajo de la planta de tus pies. Tú gobernando el dinero, pero nunca el dinero gobernando tu vida. Y de allí es donde empieza el quitar a Dios. Ya no vivo para Cristo, vivo para el trabajo, vivo para mi satisfacción, vivo por un carro mejor, vivo por una casa mejor, vivo para... Y Dios dice, no hagas eso, porque eso te saldrá caro, eso te destruirá. Y allí es cuando tenemos que decir sencillamente, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Jesucristo. Usted puede ser un empresario, pero que usted diga, para mí el vivir es Cristo. Usted puede ser un padre de familia y en medio de su familia usted diga, para mí el vivir es Cristo. Que usted sea un joven, un hombre o una mujer que viva esa palabra y la declare en el nombre de Jesús. Y lo tercero que impide tener a Cristo como Señor es la amargura y el resentimiento. Note lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay raíz de amargura en el corazón de un hombre, hay estorbo para que Cristo gobierne tu vida. La amargura es producida por la falta de perdón. Y esa amargura trae odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza. Cuando yo he sido herido en mi vida por cualquier circunstancia, por el desamor del mundo, porque nací en un hogar humilde y eso me causó en mi vida una injusticia que digo, ¿por qué sucedió? Y comencé a desarrollar en mi vida odio hacia los demás. Por el resultado de una violación, por el resultado de una mala palabra, del abandono de un padre, de la grosería de una madre, por las palabras de alguien que un día te ofendieron, de una injusticia que sucedió en tu contra. Pero la Biblia dice que si albergas eso en tu corazón, va a ser un estorbo para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El término criatura en el griego significa antes, algo que antes no existió. Es como un bebé de un día de nacido. Ese bebé no anda pensando en lo que le sucedió hace 8 días porque no existía en el ámbito aquí afuera. Acaba de nacer, no tiene pasado. Así mismo dice la palabra, deja todo atrás. Deja que las cosas todas queden hechas nuevas. Olvida eso, supéralo, perdona, sana tu corazón, porque yo quiero llenar tu vida de mi gloria, de mi presencia y de mi amor, dice el Señor. Y note que la Biblia dice respecto al dinero y a la amargura que son raíces. Raíces. Y cuando la Biblia habla de raíces, significa de lo que está oculto, pero que produce algo. Como aquella persona que está enferma y le duele su pecho, pero lo que tiene es un cáncer por dentro. Asimismo, en el ámbito cristiano hay mucha gente que está con pesadez espiritual, con frialdad, con incredulidad. Personas que les cuesta orar, consagrarse, servir.
son síntomas de raíces. Y allí es donde Dios dice, ¿cuál es la raíz que hay? El amor al mundo, el amor al dinero, amargura, resentimiento. Yo quiero que vayas y desarraigues. Quiero que arranques esas raíces de lo que no te permite decir lo que Pablo dijo. Yo quiero hallarme en Él. Yo quiero conocerlo a Él. Yo voy a vivir para Cristo. Y necesitamos examinar nuestra vida. Porque la Biblia nos exhorta ¿a qué? A poner a Dios en primer lugar, a vivir en Cristo, a vivir para Cristo, a seguir a Cristo, a servir a Cristo, a vivir una vida que gire en torno a la persona de Cristo. ¿Por qué Pablo vivió para Cristo? ¿Por qué la Biblia nos insta a vivir para Cristo? Le voy a decir algunas razones. Primero, porque Jesús es el único que puede satisfacer tu necesidad. Segundo, porque Jesús es el único que puede darte paz y gozo. Tercero, porque Jesús es el único que puede darte autoridad frente al diablo. Cuarto, porque Jesús es el único que puede dar solución a tus problemas y a tu necesidad. Quinto, porque Jesús es el único que puede darte el tiquete a la salvación. Así es que cuando yo encuentro en Cristo mi bendición, cuando encuentro en Cristo mi paz, mi satisfacción, mi salvación, cuando encuentro en Cristo todo lo que yo necesito, digo, voy a invertirme en Él, voy a desgastarme en Él, voy a conocerlo a Él, voy a llenarme de Él y voy a vivir para Él, en el nombre de Jesús. Yo quisiera invitarle para que usted reflexione hoy, examine su vida en cuanto a su relación con Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Para tu beneficio o para conocerlo a Él? ¿Usted al acercarse a Dios tiene deseos de obedecer o de satisfacer? ¿Está tomando a Dios como un ritual religioso o como el centro de tu vida? Dios quiere, sin importar si usted es hombre, mujer, joven, niño, ama de casa, profesional, empresario, empleado, desempleado. Dios quiere ser el centro de tu corazón. Dios quiere gobernar tu vida. Dios quiere llegar a tu vida y darle paz, gozo. Eso no lo consigues en el mundo. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sabe algo? Dios no deja cosas sueltas. Dios sabe que usted y yo tenemos necesidades. Dios sabe que usted y yo anhelamos cosas en nuestro corazón. Pero Dios, a pesar de eso, dice, yo no quiero que tu vida gire en torno a eso. Yo quiero que tu vida gire en torno a mí, dice Jesús. Y Dios amarra las cosas cuando dice, y si tú me pones primero, todo lo demás será añadido. Lo dice Dios, lo dice la palabra. Y allí es cuando desarrollas un evangelio no de añadidura, sino de reino. Porque ahora Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y las añadiduras siguen siendo eso, añadiduras. Es el momento, iglesia, de mirar al Señor y de permitir que Él ocupe el primer lugar en mi corazón. De ir allá a lo más profundo y decir, sí, Señor, en mi corazón sí está un deseo por el mundo, pero hoy llegó el día de decidirme. O el mundo o Dios.
Pero la mitad no existe. El mundo o Dios. ¿Amo al mundo o amo a Dios? ¿Y qué es amar a Dios? Es que mi vida esté alineada con Dios. Y todo lo que me ofrece el mundo, le digo no. Para eso necesito tomar decisiones radicales. Yo no voy a escuchar música del mundo, porque eso viene del mundo. Yo no me voy a juntar con gente del mundo que me conduce al pecado. Voy a dejar de frecuentar lugares, hábitos, costumbres, porque yo me decido por Cristo. Y note que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Pablo no está diciendo: para mí vivir es una religión, o es una creencia, o es un movimiento religioso, o una denominación, o una iglesia. No, Pablo dice: es entre Él y yo, Cristo y yo, la persona de Jesucristo. Pero Dios hoy te está diciendo: decídete, porque tú no puedes amar a dos señores. También Dios te dice: ¿qué hay en tu corazón? Amor por el dinero, avaricia, codicia, que hasta no te importan hacer cosas contrarias a lo que yo quiero por ir tras el dinero. ¿Le das más importancia a una cita de negocio que estar en mi presencia? Cuando yo soy el dueño del oro y de la plata y puedo bendecirte si quiero, dice el Señor. Y esa raíz de amor por el dinero nos la inculcó el mundo, porque según el mundo, el estándar para ser exitoso es verte en un buen carro, con buena ropa, viviendo en una buena casa. Y cuando estás así, el mundo te señala y dice: eres exitoso. Pero para Dios el éxito no consiste en la ropa que te vistes, en la casa que vives o en el carro que andes. En Apocalipsis Dios dice: eres rico, pero tu corazón está podrido, tu alma está podrida, porque Dios mira el corazón. Y allí es cuando Dios dice: ¿qué saca el hombre con ganar el mundo si pierde su alma? Entonces debemos de ir y arrancar esa raíz de amor al dinero y decirle a Dios: mi corazón tiene un dueño y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si ha habido amargura, sáquela, libérese, descontamínese, pídale perdón al Señor, arregle sus cosas, porque eso está siendo un estorbo para que Dios te pueda bendecir. Yo le invito a que usted en esta mañana le diga al Señor: Señor, quiero consagrar mi vida a ti, quiero depender de ti. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.